Daniel, hay una nueva Guerra Fría. Sí. Yo creo que son pocos los que pueden decir que no hay una nueva Guerra Fría, y más a partir del nuevo ascenso al poder de Donald Trump. ¿Podríamos definir, Daniel, les pregunta, cuáles son los dos orígenes de estas dos guerras? La guerra armamentista de los 60 y 70 y esta nueva Guerra Fría económica. Sí, a ver, yo lo que creo es que es una reedición de la antigua Guerra Fría, solo que modernizada con los tópicos de hoy. Tenemos que hoy el eje de esto son la carrera por los semiconductores, por la tecnología 5G. También sigue estando el tema armamentístico, aunque no parezca, porque sigue siendo el gran brazo financiero de los dos polos, del polo occidental y del polo de Rusia, China, que al final también sigue convergiendo en lo que era la primera edición de la Guerra Fría, en un aspecto ideológico. O sea, volvieron a la narrativa pública, cosas que parecía que habíamos superado, esta narrativa del comunismo versus el capitalismo, solamente con una revisión tecnológica que cobra nuevos matices porque tenemos nuevos líderes que, eso sí, tienen más capacidad de llegar a las masas por las redes sociales, por los avances tecnológicos, y también una sociedad quizá un poco más despierta y que puede interconectarse con otros polos, cosa que no pasaba en la primera edición de esta Guerra Fría. A ver, acabas de mencionar la guerra, o más bien mencionaste la narrativa. Uh-huh. Hay una guerra de narrativas, Claro, que es la que conocemos, una guerra que forma percepciones, pero subyace abajo dos guerras. La guerra armamentista, que la acabas de bautizar como el brazo financiero de los dos entes, el occidente, uh-huh, y podríamos decir el oriente, la parte de Asia. Entonces, eso conlleva que hay intereses económicos detrás de los intereses religiosos. Sí, claro, es que a ver, es una mezcolanza de todo, como otra vez, es una reedición de lo que vivimos en el pasado, en la historia, solamente que tenemos el tema de armamentístico, se me olvidó decirte, el tema económico, las reservas de Estados Unidos han caído desde el año 2000 hasta 45%, pasaron, hoy creo que se encuentran por ahí del 53%, mientras que el yuan ha crecido enormemente gracias a acuerdos bilaterales que tiene China Uh-huh. con otras democracias en Latinoamérica incluso. Y ese porcentaje del pastel económico que típicamente era dominado por Occidente, hoy se está yendo hacia Eurasia, ¿no? Porque hay que decir que también Rusia ha ganado terreno geopolítico en Europa. Ucrania, que es como el epicentro de toda esta nueva Guerra Fría, pues tiene un gran peso simbólico en la narrativa, porque quien gane finalmente esa guerra, pues habrá mandado el mensaje de quién es el gran vencedor, si Rusia en su avance hacia Europa o Occidente, que permanece con el liderazgo pues dentro del eje del orden mundial. Antes, la Primera Guerra Fría tenía como manzana de la discordia Uh-huh. países como Polonia, Sí. todo esta Afganistán, todo hasta el mismo Irak, sí. hasta un poquito más allá de que se llama Estambul, un poquito Uh-huh. más o menos, ¿no? Sí. Que es como el centro neurálgico. Y ahorita hablamos sobre Jerusalén, ¿no? Sí. La 3 veces santa Sí. tierra. Sí, sí. A ver, hoy vemos que la manzana de la discordia es Ucrania, Uh-huh. con el tema de las tierras raras que sirven para los semiconductores que acabas de mencionar y que lo dijiste bien. Y que finalmente, si vemos la imagen de Donald Trump, que es o sea, que además tiene propósitos 100% empresariales, Sí. ¿podríamos explicarnos mucho de esta nueva Guerra Fría? Sí, yo creo que sí, pero a ver, aquí hay que poner un matiz. Donald Trump tiene una cercanía que a mi punto de vista es nociva para el eje del orden mundial con China. Yo creo que, perdón, se me fue la onda con Rusia. Bueno, con Rusia. Que ya no son lo mismo, ni nada se Exacto, parecen, no, ni exacto. tienen los mismos intereses, ni son productivos igual. Exactamente, tiene una cercanía con Rusia que creo que es peligrosa,
porque si la lectura de que Ucrania se convierte en el eje medular de la victoria occidental resulta ser cierta, que yo creo que es cierta, el hecho de que Estados Unidos tenga una cierta alineación con los intereses rusos, creo que puede ser profundamente nocivo para el avance democrático del eje occidental y con lo que eso implica, ¿no? O sea, el injerencismo de Rusia en la Unión Europea pues traería grandes cambios sociológicos, políticos, incluso religiosos en el avance de las libertades. Estamos luchando, hay que entender esto, por un nuevo orden mundial. Cada quien tomó su bando. Yo particularmente estoy a favor del orden mundial que persiguen los valores occidentales, el capitalismo, las libertades, y por el otro lado, pues el eje restrictivo de Oriente, China, Rusia, que hoy con Donald Trump pues empieza como a no disociarse en dónde terminan esos intereses, pese a que sí creo que Donald Trump es un personaje necesario para contrarrestar algunos excesos del orden mundial que pretendía instaurar una facción de la ideología occidental, que es el wokismo. O sea, porque llegamos a unos límites verdaderamente exacerbados, ridículos, que no son respaldados ni por las masas occidentales, porque Donald Trump ganó con el voto popular. Hay una gran sensación de desarraigo en democracias como Francia, como España, justamente porque a pesar de que sus ciudadanos defienden los valores occidentales, pues no defienden la locura del wokismo, y es ahí donde se tienen que empezar a crear narrativas más mesuradas, más contenidas, que apuesten solamente por una batalla económica, pragmática y del regreso al sentido común. Esto que acabas de decir también se va en el mismo costal que el gobierno mexicano. Es decir, a ver, el activismo mundial de Donald Trump sí modera de alguna manera a los últimos gobiernos mexicanos. Sí, yo creo que sí. A ver, si Donald Trump no hubiera ganado, tendríamos unas narrativas espantosas en colusión de Kamala Harris y Claudia Sheinbaum, hablando otra vez de una narrativa que exacerba los polos de la discordia, donde no nos podemos mirar como iguales. Donald Trump ha venido a poner cierta mesura, no porque Claudia Sheinbaum esté de acuerdo, sino solamente por el tema del pragmatismo económico, las restricciones arancelarias, el avance de que México necesita capitalizar justamente toda esta guerra comercial, donde hay una posibilidad de encontrar un mejor México posible, en el que nos aprovechemos de la posición privilegiada que nos da Estados Unidos en cuanto a las guerras a la guerra arancelaria, que si bien ha sido fuerte, no ha sido como ocurre con países como China. Nosotros tenemos la oportunidad, mediante esta mesura, de convertirnos en un hub tecnológico, en la nueva cadena de suministro de los Estados Unidos, y sustituir este hueco que, si Donald Trump lo logra, dejará China, ¿no? Te me adelantaste porque te quería hacer esta pregunta. ¿Cuáles son estas implicaciones políticas, pero también sociales, de esta nueva Guerra Fría? ¿Cuál es el costo de la política para las familias, por ejemplo? Las familias que integran el bloque de Norteamérica, pero también las familias que integran el resto donde inciden los Estados Unidos. Que mira, yo ahí creo que eso depende no de Donald Trump, no de los estadounidenses, sino de la respuesta estratégica que tengan los cuartos de guerra de gobierno de nuestros países de América Latina. Por eso yo creo que en el caso de México tenemos una posición privilegiada. Estamos contra las cuerdas cada mes porque la negociación fue muy mala en un principio, donde cada mes hay una renegociación, una evaluación sobre las estrategias de seguridad pública, sobre ciertos tópicos que Donald Trump pone sobre la mesa, porque el que dicta la discursiva, la narrativa es él, y la sigue la presidenta y su equipo. Pero creo que aún con todo y eso estamos en una posición que nos permitiría poder ser el brazo comercial de Estados Unidos. Porque ya ellos saben, Estados Unidos sabe que si nosotros no hay un avance importante en su economía, tiene repercusiones inflacionarias espantosas que le van a costar un crédito electoral a Donald Trump, y él no quiere eso, ¿no? Es un político como los que vemos últimamente en todo el mundo, que se maneja permanentemente en campaña.
O sea, no estoy diciendo que sea bueno o malo, es un político que se maneja permanentemente en campaña y nadie en ninguna campaña está dispuesto a someter a su electorado a presiones inflacionarias. Entonces, a partir de ahí, él es pragmático en tener esta posición de condescendencia económica con México, que bien lo vale, nuestra posición geopolítica. Y por el otro lado, creo que lo que tiene que hacer nuestro país es aprovechar eso para convertirse otra vez en un hub tecnológico. ¿A Trump le importan las familias mexicanas? No, no tendría por qué. No tendría por qué. Yo creo que a quien le debe importar las familias mexicanas es al gobierno de nuestro país y a nosotros mismos crear estrategias de resiliencia que nos permitan aprovecharnos otra vez de la coyuntura que está sobre la mesa. A Donald Trump le interesan los electores, y ya ha declarado su intención incluso de alargar su mandato, lo ha dicho en algunas ocasiones, aunque esto vaya en contra de algunos principios constitucionales, que te digo, forma parte de una camada de presidentes que estamos viendo en todo el mundo, que derrocan sus propias instituciones, crean sus propias líneas de acción. Bueno. ¿Es camada o es tendencia que crece como humedad? Yo creo que estamos volviendo, en este orden mundial, todos, tanto la izquierda como la derecha, está regresando a vicios muy autoritarios. Ahora, fíjate. No es un tema ideológico, es un tema... Esta narrativa que se convierte en decisiones y que tienen un costo de la política, en el caso de lo que vemos las personas comunes, vemos el caso de Ucrania, donde familias son desplazadas, personas asesinadas y además, o sea, también con implicaciones en las familias de Rusia. ¿Es algo que le importe al gobierno de los Estados Unidos? Yo creo que a diferencia de la primera respuesta del caso de México y las familias latinoamericanas, que te dije que no tendría por qué, aquí sí, porque hay un costo en la geopolítica, en la imagen de Donald Trump como mandatario, como líder, que ahí ante esta muy mala negociación, la primera aparición pública entre Donald Trump y Zelensky, pues fue muy desaseada, fue muy equivocada, principalmente, otra vez, uno tiene que ver por los suyos, por su pueblo. Claro. Zelensky fue a ver por su ego, fue a armar un show en la Casa Blanca donde convocó a los medios junto con una narrativa que parecía más de encono que la construcción de ir a pedir un fondeo, justamente armamentístico, económico, de corte humanitario. Entonces, yo creo que después de ese error, los dos pierden. Pierde Donald Trump, pierde Zelensky, y el que está emergiendo como un líder en Occidente, el mundo moderno, puede ser Macron, aunque va de salida, ¿no? Entonces... Hay algo que no me cuadra, sí. Daniel. Si Zelensky es el que convoca medios, también se da, claro que se da. Y para eso son los equipos de relacionismo mediático. Pero ¿no lo viste como una emboscada de Trump y su gabinete? Porque las preguntas lo aventaban hacia allá para que Zelensky es pregunta, nada más, para que Zelensky se equivocara. Varios lo vimos como una emboscada a Zelensky. Para enviar esto, y estoy tratando de analizar un escenario, para tratar de enviar un mensaje a Putin, que en aquel entonces Estados Unidos quería más o menos, como decimos en México, manzanearlo. Sí. Manzanearlo. Pero luego vemos que cambia la postura, en días pasados cambió la postura del gobierno de Trump, de la Casa Blanca, hacia Trump, y fue un mensaje mediático algo duro. Mira, sobre el tema de la emboscada, no podría decirte si fue o no, pero lo que sí te puedo decir es que Zelensky es un presidente de un país en guerra. Tendría que estar preparado para eso y más. O sea, lo que demostró fue una inmadurez de un líder político cualquiera que persiga ser diputado, senador, político en general. Tiene que estar preparado para emboscadas, para traiciones, para cualquier tipo de cosas negativas, porque así es la guerra por el poder. Ese es el costo de querer dedicarse a eso, entre otras cosas. Entonces,
si no estuvo preparado, el que falló él fue como líder de su país. Le falló a los intereses de su país. Los otros estaban cumpliendo con sus aspiraciones geopolíticas, con alinearse, que a mí en lo particular me parece preocupante este coqueteo de Donald Trump con Rusia y que sí trató de mandar un mensaje. Que no es... Pero él estaba haciendo su chamba. Sí, y que no es de extrañarse, porque Donald Trump es un perfil muy voluble, es decir, cambia de la noche a la mañana, como es muy chimoltrufia, como es en el guión del Chavo del Ocho, Sí, sí. de Chespirito. Pero entonces, a ver, van las preguntas. Ese escenario que se presentó para Zelensky, ¿le ayudó o le perjudicó? Porque no se victimizó, no hizo que líderes de Europa lo vieran contrario, el mundo con más cargados, sí, que lo cargaran todavía más. Finalmente, Estados Unidos está haciéndose del lado de Ucrania. Sí. Y finalmente no le están cobrando ni un peso, finalmente le están enviando más. Entonces, ¿ganó o perdió Zelensky? Yo creo que ganó en la narrativa occidental y pierde como un constructor de puentes de entendimiento. O sea, yo nunca voy a estar de acuerdo con la manera en la que se presentó en la Casa Blanca. O sea, armarte una telenovela, esa no es la manera de ayudar a tu país. O sea, perdóname, tienes que tener más estrategia, más resiliencia. Claro, quedar como víctima de vez en cuando le ayuda, pues sí. A ver, yo te pregunto, un político que queda como víctima permanentemente y que capitaliza eso, ¿puede ser un líder a largo plazo de un país en guerra? De ninguna manera. Creo que si sigue con estos excesos, probablemente después ya ni siquiera encuentre el apoyo de Occidente. En tanto, Donald Trump los va a tener contra las cuerdas. Otra vez volvemos al tema de que esto es una batalla, aparte de económica y armamentística, sigue siendo la revisión de una batalla ideológica. Entonces, a pesar de que se aspira a la libertad, Donald Trump entiende la libertad también desde un punto de vista muy conservador, ¿no? Y Ucrania comenzaba a coquetear con algunas ideologías dentro del liberalismo que ya tenían un encontronazo con esta facción que te digo que existe en Occidente, que es la del wokismo, ¿no? Volteamos a ver a Rusia ahora y vemos que en 3 años, o sea, casi 40 meses, no ha podido ganarle a un país que pues es un país muy pequeño y en contraste con el poderío militar. Está perdiendo Rusia la guerra contra Ucrania. Se está viendo débil Putin en el concierto mundial de las naciones. Y más si lo contrastamos con China, por ejemplo, que ya le ganó muchos puntos pues en lo económico y en lo armamentista. Putin finalmente sostiene la guerra por un asunto electoral en su partido. Mira, en su país, perdón. Yo creo que Putin está perdiendo la guerra, sí. Me parece que un dicho mexicano que representa a Rusia es mucho ruido, pocas nueces. O sea, su ejército ni es tan poderoso, ni puede con un eje occidental sólido, como el caso de la Unión Europea. No ha podido. Ucrania ha recibido fondeo tanto de América como de la Unión Europea, y aunque no ha sido miembro de la OTAN, que hacia eso va parte de esta guerra, aún así sigue dando una resistencia importantísima frente a Rusia. Entonces, cuando hablo de ser estratégico. Rusia está peleando una batalla que está perdida, mientras que China ha sido más estratégico, luchando a través de la tecnología, los semiconductores, el 5G. Un caso muy interesante es lo que pasó con Huawei y Donald Trump. Pese a toda esta ola de restricciones para evitar el poderío de Huawei en la tecnología 5G, sus cuates siguieron desplegándose y armando sinergias en todo el mundo, acuerdos bilaterales con gobiernos de democracias que tenían algún resentimiento con los Estados Unidos. O sea, creo que los chinos han dado una batalla mucho más estratégica. No estoy a favor del eje ideológico de China ni de Oriente, yo soy 100% occidental, pero les reconozco que son mucho más estratégicos
y que a partir de la economía se puede lograr más. Del discurso ideológico, de la carrera de un ejército débil y de demostrarse justamente débil ante Occidente, eso es lo que está haciendo perder a Rusia, y va a perder, a pesar de que Rusia, hay que decirlo, es el brazo operativo de las dictaduras latinoamericanas, Cuba, Nicaragua, Venezuela, que no se nos olvide eso, porque pareciera que a algunas personas en esta parte de Occidente resulta que en aras de un discurso ideológico de defender ciertas causas, voltean a ver a Rusia como si fuera el salvador por ser la antítesis de Estados Unidos. Por el contrario, si Estados Unidos tiene sus errores en el ejercicio de las libertades, hombre, Rusia es el demonio mismo. Claro, sí, por supuesto. Sí. A ver, me llama mucho la atención que ahora tú pronuncias mucho el tema de China como haciendo a un lado la agenda ideológica, pero la agenda económica ha sido muy eficiente, claro, y tiene muy claras sus guerras armamentistas. Sí. Y contra ya se va a Estados Unidos. Yo lo veo así, el eje fundamental de la guerra de los Estados Unidos apunta a China, Sí. Pero me llama mucho la atención que está tirando golpes para todos lados, como un Trump, como un niño caprichudo, porque igual lastima intereses de Sudamérica, de sus socios comerciales que es México y Canadá, la Unión Europea, hombre, se mete en temas de Pakistán, la misma guerra Rusia-Ucrania, y no ha dejado tampoco el tema de Israel-Palestina. Me llama la atención que en Taiwán y esos países que controla China, pocas veces ha puesto el dedo en la llaga. Pero vayamos al tema de el apoyo al Estado israelí, que está más que claro, sí, claro, en contra de su guerra con Palestina. ¿Cuáles son los intereses de Estados Unidos ahí? Mira, yo creo que la filosofía de Estados Unidos tiene como una premisa o como una base la defensa del mundo occidental. Porque durante nuestra historia, nuestra historia moderna, la de nuestros papás, nuestros abuelos, nosotros mismos, hemos comprendido el mundo a partir de esa visión que se gestó después de la Guerra Mundial. En ese sentido, creo que defiende al Estado de Israel por un aspecto de geopolítica y también decir las cosas como son. Muchos jóvenes que les gusta comerse el cuento de víctimas y villanos, no se dan cuenta que lo que hay es una disputa, insisto, armamentística, pero también territorial y profundamente ideológica entre un Estado que tiene acusaciones de terrorismo, pero que no se las han demostrado, que es el Estado de Israel, y por otro lado, Hamas, un grupo que ha sido profundamente violento, que ha matado a personas en Palestina, que es profundamente restrictivo de las libertades de las mujeres. Las mujeres, por ejemplo, no pueden participar en contiendas deportivas. Ni siquiera, hace poco tuve una controversia en redes sociales con un grupo de pro-Palestina en México, porque pues yo les decía, imagínate estos chavos que se hacen llamar los queers for Palestina, hombre, estarían muertos, decapitados 4 metros abajo ¿no? Y si hay algo que tiene el Estado de Israel es apegarse a sus valores occidentales, donde han sido abiertamente amigos de las defensas de los derechos de las mujeres, de estas minorías que ahora están secuestradas por el wokeismo, que parece que la identidad sexual, la orientación sexual va por encima de la percepción del ser humano, de su aporte al mundo. Y ahora son estos grupos en Occidente los que defienden a los terroristas de Hamas. O sea, es una completa inconsistencia discursiva, es un error del sentido común. O sea, ¿no? Claro. Para los que no, porque el término es relativamente nuevo en Occidente, el wokismo. Platícanos. A ver, el wokismo yo lo defino
Hace poco fui a Canal 11 y traté de encontrarle ahí una teoría, un marco teórico. Yo creo que es una suerte de nuevo totalitarismo, donde todo me oprime, donde me divido en jerarquías de victimización, donde el hombre y la mujer son enemigos por naturaleza, cuando eso pues va en contra de la propia creación humana, ¿no? Donde yo tengo que ser más oprimido que tú para poder destacar más en esta jerarquía de victimización, y donde cualquier atisbo de crítica hacia mi forma de pensar se convierte en discriminación, en discurso de odio. Hemos cerrado las puertas de la construcción de puentes de entendimiento para establecernos como una sociedad en la que todo nos lastima, en la que no podemos soportar absolutamente nada, porque entonces ya no hay un campo de comunicación abierto. Para mí eso es el wokismo. Creo que siempre he suscrito la lucha de las minorías, siempre he suscrito, por supuesto, la lucha de las mujeres. Nadie puede estar en contra de eso, pero sí creo que hemos tomado caminos muy del encono. El feminismo extremo, por ejemplo, ¿no? Hoy estamos cerrados, hoy o solamente hay un tipo de mujer que puede encajar en los estándares del wokismo, que es la que no se reproduce, que es la que tiene una versión en contra del hombre. Hoy solamente hay un grupo de personas que son socialmente o políticamente respetuosas, que son las que oprimen cualquier deseo de externar su fe. O sea, porque si me permites, hay un tema interesante, como el mundo musulmán ha avanzado en Occidente y los cristianos, los católicos o el judeocristianismo nos hemos reprimido en aras de no sé qué. O sea, hoy mostrar tu fe es un discurso de odio. Hoy quererte reproducir, tener hijos, pues es una inconsistencia, es una irresponsabilidad con el mundo y el cambio climático. Hoy te pongo otro ejemplo, el caso, volvemos al tema de Palestina, que tiene tan poca lógica, que defienden ideas, un concepto ideológico que no han vivido, y que si lo hubieran vivido estarían decapitados, muertos, azotados. Entonces, ese es el wokismo. O sea, es la defensa de una sola manera de ver la vida. Todos tenemos derecho, en el México de las libertades, o el mundo de las libertades, que es lo preciso de Occidente. Si tú no quieres tener hijos, no los tengas, está muy bien, pero no obligues al otro a que no los tengas. Si tú te quieres casar, pues cásate. Si no te quieres casar, no te cases. Si te gustan los perros, pues que te gusten los perros, está muy bien, pero no toda la gente tiene que percibirte como un perro, ¿no? Esto incluye la imposición de la incongruencia. Es que pasamos de los sistemas de opresión de la Iglesia Católica a los sistemas de opresión del wokismo. En realidad el mundo nunca se ha librado de sus cadenas. Lo único que cambió fue su amo. Ok. ¿No? A ver, en estos modelos que pues no pueden catalogarse de otra manera más que de incongruencia, está el tema que de Palestina e Israel. Me parece que para el mundo analítico tratar de hacerlo desde los orígenes, estaríamos incurriendo en un error. Tú puedes encontrar literatura que defiende ese pedazo de tierra del mundo, sí. y se lo da a Palestina, claro. Y hay documentos que demuestran que ese terreno es de los israelitas. ¿Y por qué? Porque, pues, por ejemplo, 1000 años antes del Estado, o de lo que se considera el Estado palestino, pues ahí estaba Judea, que es el origen, claro, de los israelitas. Sí. Pero luego, con este emperador Adriano, que los expulsa a los israelitas, llena ese territorio que hoy conocemos como Palestina de gente que está a su alrededor. Sí. Y que también es legítimo que sean los fundadores de esa tierra, ¿no? Entonces,
tú te vas a encontrar con que los filisteos, que en latín son los palestinos, pues tienen mucho derecho, igual que los derechos. El asunto ahí es si los intereses económicos cubiertos de ideología y de religiosidad le están dando al traste al mundo en ese punto. Mira, yo creo que una de las soluciones posibles sería primero quitar de ahí todos los intereses económicos y armamentísticos. Esto es utópico, no va a pasar, pero sería la mejor salida posible. Y ver cómo el Estado de Israel tiene algunos ejercicios dentro de Jerusalén, por ejemplo, donde coexisten las tres religiones, y ahí pueden ellos lograr puentes de entendimiento. Al final, en el momento que los seres humanos aprendamos a lograr puentes de comunicación por encima del encono, habremos vencido todas las guerras. En ese sentido, vuelvo al tema de Jerusalén, ahí coexisten tres religiones de manera bastante oportuna, otra vez en el marco de la libertad. Yo te respeto que tú seas católico, pero yo soy judío, pero yo soy musulmán. Pues muy bien, y cada uno tendrá una acepción diferente, un marco teórico de entendimiento, un marco de entendimiento de acuerdo a la teoría que le haya impuesto su religión o en la que ella haya decidido creer. Eso no va a pasar en tanto esté inmersa la carrera armamentística, que son los principales beneficiados de cualquier tipo de guerra y que han sido pues los grandes opresores de la humanidad en el siglo XX, o sea, y XXI. Hay una economía de la guerra. Claro, sí. El problema de que hay una economía de la guerra es que esa economía no ha querido migrar del armamento, o no ha querido migrar del todo al armamento, al mundo económico. Creo que hacia allá vamos a ver cada día guerras más estratégicas, más inteligentes, más digitales, en las que el armamento vaya en decremento, pero eso seguramente le tocará ver a mis nietos o tus nietos, no a nosotros. Creo que nosotros estamos en este periodo de transición donde el nuevo orden mundial que se pretende instaurar, si es que Donald Trump logra instaurar nuevamente un orden mundial con un occidente más fuerte, veremos cada día guerras que atienden más a lo económico, más a la carrera tecnológica y menos al armamento. Y ahí entonces podremos ver más un acomodo geopolítico con menos atisbos de violencia y de sangre, que es muy deseable, la verdad. Ya para cerrar, Daniel, como avesado a estos temas, al análisis de los problemas de las sociedades, ¿qué solución le das a todo esto? ¿Cuál es la idea? ¿Por dónde está el camino de la salvación entre los humanos? No, hagamos un lado el tema ideológico y el tema de la religión. Yo le apuesto mucho a la creación de puentes de entendimiento. O sea, dejarnos de dividir entre buenos y malos. Hubo un momento en el mundo que fueron los años 80 y 90. Si tú lees toda la literatura política de esas épocas, pues cada país resolvía sus problemas, pero al final no había una división ideológica tan fuerte como la que existe hoy, y eso les ayudaba a salir adelante. O sea, fue una de las épocas de mayor bonanza tecnológica, económica, de mayor estabilidad. En el caso de México incluso tuvimos ejercicios que me gusta mucho rescatar esto porque el sismo del 85 en México nos enseñó que por encima de cualquier diferencia que tengamos los mexicanos, que somos muy, muy diversos en cada uno entre nosotros, desde el acento del sur hasta el acento del norte, cuando hay una desgracia por medio, podemos unirnos. Yo aspiro a construir un México en el que no tenga que haber un terremoto, no tenga que haber un huracán, para que podamos demostrar de lo que estamos hechos, de unión, de resiliencia, sí, y de anteponer un único partido que se llama México. Como cuando juega la selección, que esa selección se convierta todos los días en el campo de unidad. En tanto un país logre eso, creo que tenemos mucho por delante. Y mientras no lo logremos, porque es un cambio sociológico, identitario, vamos a seguir teniendo políticos como los que hoy gobiernan nuestro país, que se aprovechan de nuestras diferencias, cuando eso debería ser lo que nos hace fuertes. Pues muchas gracias. Yo adicionaría a esto valioso que nos acabas de decir,
Creo que el otro camino, un camino complementario, es el camino de la educación, Claro, sí. de la instrucción pública, porque a partir de ahí se va a moderar la economía de la comunicación. Sí. Es decir, las narrativas van a ser más claras. Hoy cualquiera puede crear una narrativa a través de una historia que se convierte en un relato y ese relato se convierte en un mensaje. Sí. Un mal mensaje, pero finalmente es lo que queda. Y eso tenemos que entender. La economía mundial, la economía de la productividad se nutre de ciertos mensajes. Sí, sí. Pues Daniel. Abajo los gobiernícolas.